Bueno, la liturgia nos regala hoy estas lindas lecturas en este 19º domingo durante el año, también hoy poniéndonos bajo la intercesión y la protección de Edith Stein, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Se nos regalan estas lecturas que nos vienen bien en este tiempo. Tal vez este tiempo que estamos viviendo nos ayude a descubrir mucho más lo que Dios nos quiere decir. Tal vez no siempre estamos tan atentos a la palabra y a lo que Dios nos dice como en este tiempo. Las lecturas nos resuenan y encontramos o queremos encontrar lo que deberíamos querer encontrar siempre, lo que nos quiere decir hoy. Y decimos, qué bueno que Jesús nos diga esto, qué bueno escuchar estos textos que nos dan confianza y esperanza, qué bueno escucharlos en este tiempo. Pero siempre está la palabra, siempre Jesús nos dice algo, siempre nos ayuda a interpretar los signos, los momentos que vamos viviendo. Pero bueno, estamos más atentos ahora, porque necesitamos más que nunca esa palabra de consuelo, de esperanza. Necesitamos más que nunca que Jesús nos sostenga con su presencia. En la primera lectura escuchamos este relato del Dios que se hace presente en la vida de Elías, en una cueva, en el monte Horeb. Una de las lecturas más lindas del Antiguo Testamento, con la cual podríamos quedarnos días y días rezando, con la cual podríamos ir descubriendo cómo en el silencio Dios nos habla, cómo en el silencio Dios se manifiesta, cómo es Dios que elige manifestarse donde nadie hubiera elegido o donde nadie hubiera esperado que se manifieste. Por eso el Dios en el que creemos es el Dios verdadero, porque es un Dios que rompe con los esquemas, es un Dios que no está hecho a la medida de la humanidad, sino que es un Dios y es Dios que se da a la humanidad. Los dioses de la antigüedad, los dioses de los panteones de la antigüedad, se nos mostraban como seres hechos a la medida del hombre o inventados por el ser humano. Sin embargo, nuestro Dios es distinto porque no se alegra con su poder, no resalta su poder. El Dios en el que creemos que es todopoderoso, es todo humilde, porque se manifiesta de los modos más impensados. Y esto no es para que se nos haga difícil encontrarlo, todo lo contrario, es tan fácil que a veces nosotros la complicamos. Es tan fácil encontrar a Dios que a veces nosotros nos complicamos. Porque estamos esperando la tormenta, el trueno, el viento huracanado, el fuego, signos grandilocuentes y maravillosos. Estamos esperando que se terminen las guerras, que se acabe la pandemia. Estamos esperando grandes cosas. Y Dios se manifiesta en el silencio. Una brisa suave. Quienes estudian la Biblia dicen que literalmente dice una voz de silencio sutil. Dios habla en el silencio, sí. Por eso es en el silencio donde mejor y más nos encontramos con Dios. Cuando tenemos un rato de oración, de intimidad con Dios, cuando tenemos la posibilidad de irnos de retiro, cuando buscamos estar en un silencio completo. ¿Vieron qué lindo que es cuando no hay ruido, cuando todo es descanso? Cuando en ese silencio podemos escuchar. Sí, en el silencio podemos escuchar. Escuchar el silencio de Dios, que muchas veces habla más que las tormentas, que los vientos, que el fuego. Escuchar el silencio de Dios en esa soledad habitada en la que estamos llamados a vivir, para encontrarnos con Él, para poder mirarlo, para poder verlo, para poder encontrarnos. Ahí es donde Dios desafió a Elías a encontrarlo.
no estaba en el viento, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, estaba en esa brisa suave, en esa voz de silencio sutil. Y así se manifiesta también en la vida de los discípulos, de manera sutil. Los discípulos pensaron en algo grande, un fantasma, y tuvieron miedo. Sin embargo, Dios, Jesús, va hacia ellos, a su encuentro, en una tranquilidad, en una calma que de a poco va generando. Jesús, que pudo ir a hacer lo que quería ir a hacer el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que va a la otra orilla para estar a solas porque había muerto Juan Bautista y necesitaba pensar y rezar, y se encuentra con la multitud y entonces la atiende. Bueno, ahora sí, pudo ir a rezar un rato, pudo ir a encontrarse con Dios en esa brisa suave. Pero también sale a nuestro encuentro, sale al encuentro de los discípulos. Por eso el desafío está en pensar, rezar, ¿dónde buscamos a Dios? ¿Dónde queremos encontrar a Dios? ¿En cosas grandiosas o en cosas pequeñas? ¿En grandes ruidos o en silencios sutiles? Ahí es donde nos habla Dios. Ahí es donde tenemos que dejar de lado todo lo que nos lleva a alejarnos de Él. Cuando Jesús camina sobre el agua, cuando Jesús camina al encuentro de los discípulos, camina sobre todo aquello que es signo de dolor, de enfermedad, de muerte, de miedo. En la Sagrada Escritura, el agua, el mar, es el signo de las contrariedades de la vida, de las cosas que nos hacen sufrir y que nos ponen mal, y Jesús camina sobre ellas. Y lo invita a Pedro a caminar sobre ellas. Y Pedro va. Pedro también quiere, como Jesús, caminar sobre ellas. ¿Y qué es lo que ocurre con Pedro? Se hunde. Y uno dice, y Jesús se lo reprocha, y nos quedamos tal vez con esa falta de fe. Sin embargo, el reproche de Jesús no es tal. Porque Pedro, si bien se hunde, tiene la fe suficiente para pegarle el grito. Señor, sálvame. Pedro sabe que frente al viento, frente a la tormenta, es Jesús el que salva. No nos salvamos solos, no nos rescatamos solos. Necesitamos a Jesús que nos salva. Primero, ese Jesús que nos dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Jesús no es un fantasma, es Él. Tranquilícense, yo estoy, no tengan miedo, nos dice hoy. Soy yo, yo estoy. No tengan miedo. Aun cuando haya tormenta, aun cuando tengamos viento en contra, aun cuando las contrariedades de la vida y de este tiempo nos hacen dudar, Jesús nos vuelve a decir, tranquilícense, soy yo estoy, no tengan miedo. Jesús está en medio nuestro, Jesús está con nosotros. El problema no es que tengamos miedo, eso es humano y está bien que así sea. El problema no es que estemos tristes, que estemos desconsolados. El problema está cuando perdemos el horizonte. ¿Cuándo se hunde Pedro? Cuando deja de ver a Jesús y se preocupa solamente por lo que está alrededor. Cuando pierde de vista a Jesús, se empieza a hundir. Cuando pone la mirada en su debilidad y en lo que ocurre y en el viento y en el mar que lo rodean y no mira a Jesús, ahí se hunde. El problema no está en que dude. El problema está en que no mira hacia donde tiene que mirar. Eso es lo que nos propone Jesús. No que hagamos como que no pasa nada. No como que busquemos tomar un placebo para olvidarnos de lo que ocurre, como muchas veces pasa. El problema está en que no lo miremos a Él. El problema está en que no nos demos cuenta que Él es, que Él está, que Él nos invita. Hay un montón de circunstancias en la vida que parece que hacen que nos hundamos.
Sin embargo, si tenemos la mirada fija en Jesús, sabemos hacia dónde vamos y entonces no nos vamos a hundir, no nos vamos a dejar caer. Vamos a también nosotros pegarle el grito, como se lo pegó Pedro. Señor, salvame. Señor, te necesito. Señor, rescatame. Señor, dame confianza. Este texto es una fuerte invitación a la confianza. Frente al miedo que es real y que existe, nosotros estamos llamados a mirar con confianza. El problema no es que tengamos miedo. El problema es que una vez que tenemos miedo, podamos transformar ese miedo en confianza al Señor, que camina a nuestro encuentro, que no es un fantasma, que nos dice, tranquilícense, soy yo, no teman, que nos tiende la mano y nos sostiene. Le tendió la mano y lo sostuvo, lo agarró, lo rescató, lo sacó de ese hundimiento en el que se encontraba. Pero eso pasó porque Pedro primero se lo pidió. Señor, salvame. Jesús no puede hacer nada en nuestra vida si nosotros no lo hacemos parte de ella, porque respeta nuestra libertad. Jesús nos salva cuando pedimos ser salvados y nos salva en otra mano, en otro abrazo, en otra palabra, en otra persona que nos tiende esa mano. Todo el tiempo Jesús está tendiéndonos la mano a través de tantas cosas que nos pasan en esta vida. Tenemos que pegar el grito. Tenemos que poder mirar este tiempo de una manera distinta. En esta tormenta, con este viento en contra, con estas olas que golpean, miremos de una manera distinta, con confianza, con fe, con la mirada puesta y fija en Jesús. Y así va a ser que no nos vamos a hundir. Y si en algún momento nos hundimos, porque puede pasar, siempre sepamos que podemos pegarle el grito. Siempre tengamos esa confianza absoluta puesta en Jesús como la tuvo Pedro. Siempre podemos decir, Señor, sálvame.